Saben ustedes que hay una crisis prácticamente crónica en Perú, pero ahora se le suma protestas sociales, represión. Ya son más de 60 muertos en los últimos meses, las últimas semanas. La tenemos a Dina Boluarte, que es la presidenta, era la vice de Pedro Castillo, que tomó el poder. Protestas sociales en Perú exigiendo que renuncie. Ella convocó elecciones, primero para dentro de 1 año y medio, después enrolló un poquito el barrilete, las adelantó. No se sabe si con eso alcanza. Continúan las protestas que van y vienen, tienen momentos más álgidos, bajan un poquito. Estamos en contacto con Manuela Castañeira, la conocen ustedes, dirigente argentina del Nuevo Más, que está ahí en Lima. Manuela, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Efectivamente estamos acá desde Lima, Perú. Nos hemos acercado con una delegación del Nuevo Más a traer nuestra solidaridad. Te escuchaba muy claramente en tu introducción, explicando las cuestiones que pasaban. Te quiero agregar también una impresión desde acá y lo que hoy me contaban en las sucesivas entrevistas que estuve teniendo, entre ellas con referentes y con el secretario general de la CGTP. En este momento en Perú hay un golpe de Estado. Golpe de Estado cívico-militar apoyado en las Fuerzas Armadas, con una brutal represión. Creo que ha habido muchísima confusión con este tema y por eso es importante difundir las voces de la movilización popular y lo que están reclamando y lo que se está diciendo para clarificar también la situación en Argentina, que en este momento con la postura del gobierno de Alberto Fernández al reconocer a los cancilleres Dina Boluarte y al reconocer a Dina Boluarte está legitimando lamentablemente lo que está sucediendo acá en Perú. ¿Cabe la figura de golpe de Estado? Porque recordemos, Dina Boluarte era la vicepresidenta electa de Pedro Castillo. Pedro Castillo, un presidente que entra por la ventana, me da la impresión de que tuvo sus errores al mismo tiempo. De hecho, la última jugada que hace de intentar cerrar el Congreso, cuando había un intento de impeachment, de destitución, me parece que fue como mínimo torpe. Y después queda Dina Boluarte en el poder. ¿Por qué decís golpe de Estado? Hay un debate al respecto, te lo pregunto para desplegarlo un poquito. Efectivamente, me parece muy importante lo que señalás. Lo que ha sucedido con el Congreso, lo que hay que tratar de entender es que tiene que ver con la constitución fujimorista del dictador Fujimori, que sigue vigente en el Perú y que dejó un montón de mecanismos que son maniobras, que son legales pero no legítimas, para poder llevarse puesta la voluntad popular. La voluntad popular eligió un presidente. A este presidente ya le habían hecho varios intentos a través de la maniobra de vacancia del Parlamento para destituirlo. Dina Boluarte en campaña ya había dicho, si lo quieren destituir, porque esta es una práctica de destitución de presidentes, como vos bien mencionabas, las crisis sucesivas que ha tenido en Perú, también tiene que ver con eso. El Congreso se arroga el derecho de cuestionar moralmente a un presidente electo y sacarlo. Y además lo han metido preso. Al margen de que yo, como vos bien mencionás, no soy castillista, cometió un montón de errores. Una de las cuestiones que había dicho Castillo en su campaña era que iba a ser una asamblea constituyente. No, ni siquiera llegó a hacerla, no lo planteó. Bueno, al margen de eso, pero ahora estamos en otra situación. Sí. Ahora lo que ha sucedido es que ese Congreso, a través de esas maniobras parlamentarias, ha hecho con maniobras palaciegas, lo ha querido destituir a Castillo y ahora está gobernando y la pusieron a Dina Boluarte y el pueblo está indignado. O sea, el nivel de indignación, hoy estuve también en movilizaciones, en la calle se canta Dina asesina. ¿Cómo está la calle ahora, Manuela? Estamos viendo ahí de fondo una Lima que parece tranquila, pero va y viene, digamos. ¿Qué situación palpás ahí? Hay mucha desigualdad en el país. En el sur hay una represión brutal, una situación de estado de sitio. Estuvo la masacre de Juliaca con más de 18 muertos. Ahora lo que hay, yo estoy en Lima, se está discutiendo, el Congreso está discutiendo qué hacer con el llamado a elecciones. Hay mucha presión de la calle. El fin de semana hubo movilizaciones muy grandes, hubo un muerto acá en Lima y hoy en día, ayer por ejemplo, hubo un paro convocado también por la CGTP y muy grande y con muchísimas movilizaciones en Lima. Y te cuento que desde el interior hacia el centro lo que se organizan son las comunidades para mandar tandas de personas. Impresionante el nivel de organización. Colectas solidarias entre vecinos, distintas zonas para mandar cientos de personas y cuando esos cientos vuelven a las comunidades vuelve a venir otra tanda. Entonces hay un flujo de ingreso de movilización
permanente, con banderas históricas, ¿no? De todas las regiones. Por eso también es muy importante, estamos hablando de un fenómeno nacional. Desde muchas regiones con epicentro en el sur están viniendo a Lima a movilizarse porque no reconocen a Dina Boluarte. Eso es muy importante entenderlo. El Congreso, con estas maniobras de una constitución que está armada para esto, está intentando no reconocer a un presidente que con todos esos errores, pero es la voluntad popular, fue electo. Y eso también ha generado confusión. Yo creo que la postura de Alberto tampoco colabora con esta situación y el gobierno de Dina Boluarte se está sosteniendo sobre la base de las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante mencionarlo. Bien. Acá para pensar, se dice Congreso y por ahí tienen la imagen de Argentina. Hay que pensar en otra cosa. Estamos hablando de sectores que tienen intereses económicos directos, que tienen intereses económicos directos con los medios concentrados, que se hacen las campañas entre ellos mismos y que también tienen la intención de sostenerse durante este año, porque este año, entre el 2023 y el 2024, vencen muchísimos de los tratados libres de comercio que había firmado Fujimori hace décadas para sostener el saqueo, una estructura, digamos, de TLC que implican que se llevan más del 80% de las ganancias de estas empresas, que no queda nada, que lo que hay en el Perú es expoliación y saqueo, que tienen muchísimo gas, pero es el lugar de Latinoamérica con el balón de gas más caro en términos de precio dólar, y están utilizando toda esta maniobra parlamentaria golpista para poder, durante este año, también renovar esos contratos a 30 años más. El saqueo, bueno, algo que conocen seguramente muchas personas que nos están mirando, que han venido a Machu Picchu y que han pagado ese tren carísimo. Bueno, de ese dinero no queda nada para los peruanos y las peruanas. Bien. Son empresas yanquis y demás. Bueno, hay muchos intereses económicos y lo que les quiero comentar es que hay un hartazgo de la población para discutir las cuestiones de fondo y que en la calle misma lo que se está pidiendo es una asamblea constituyente para discutir, refundar el país desde los intereses populares. Manuela Castañeira, muchísimas gracias por el análisis ahí in situ desde Lima, Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes.